Tardes, la Asociación Chevening Alumni Colombia les da la bienvenida al webinar Demanda contra el Estatuto Tributario, Acto Disruptivo u Oportunidad Histórica. Estos encuentros están siendo impulsados actualmente por la asociación como parte del deseo y la necesidad identificada de abrir espacios de debate sobre temas de actualidad y temas que hacen parte de la agenda pública nacional. Mi nombre es Giovanni Vega, yo soy becario Chevening. Y tal vez lo primero que voy a hacer es hacerle caso un poco al presidente de la asociación que está aquí presente y recordarles que la beca Chevening es una beca que otorga el Reino Unido para aquellos interesados en hacer estudios de maestría de un año. Es una beca realmente espectacular, les va a cubrir todo lo que puedan necesitar para sus estudios en el Reino Unido, en cualquier universidad que escojan. Así que la invitación es para que entren a la página web de la Embajada Británica, conozcan un poquitico más de la beca, le pregunten a cualquier ex becario por la información relevante sobre el proceso de aplicación y recuerden que el proceso inicia en septiembre de este año para los que quieran estudiar el próximo año. Bueno, hemos escogido este tema como uno de los webinars de la asociación para este periodo, por ser por supuesto un tema que despierta muchísimo interés, hay muchos interrogantes, la prensa ya para este momento, no obstante la radicación de la demanda tan solo en mayo ya ha sido muy numerosa, algunos presentando con mucho optimismo puntos a favor de la demanda, otros un poquitico más críticos frente a su contenido y frente a su metodología, y pues los retos que desde un inicio se vislumbra que va a enfrentar en la Corte Constitucional. Sin embargo, pues es un tema de altísima importancia y que más allá de ser un tema relevante únicamente para Colombia, hace parte del debate global y por eso creemos que es un excelente tema para continuar con nuestro proceso de difusión. Este es un evento también organizado por el Comité de Difusión del Conocimiento que tenemos dentro de la asociación y espero que de verdad lo disfruten. Para hacerlo ameno y para hacerlo fácil, les recordamos que este es un evento con micrófono cerrado, por lo tanto les pedimos que las preguntas sean formuladas a través del chat y esas preguntas serán transmitidas al final de las intervenciones, recogiendo tal vez los principales interrogantes y agrupándolos en los conjuntos que creamos que responden a los diferentes intereses que se fueron presentando a lo largo de la exposición. El día de hoy nos acompaña en primer lugar a Alejandro Rodríguez La, que es investigador principal de Justicia, que nos va a dar un contexto y nos va a dar la explicación finalmente sobre el contenido de la demanda, sobre la metodología utilizada, sobre los retos que esperan encontrar y sobre las expectativas que tienen frente a este proyecto de justicia. Alejandro es economista y magíster en economía aplicada con profundización en políticas públicas de la Universidad de los Andes y cuenta con una opción en ciencia política también de esa universidad. Él se ha desempeñado previamente como investigador en organizaciones como FEDesarrollo, Evaluar y en proyectos relacionados con los impactos socioeconómicos de las inversiones en ciencia, tecnología e innovación y en infraestructura física y educación. También nos acompaña la profesora Lina Céspedes, ella es abogada de la Universidad del Rosario, es especialista en Derecho Tributario de la misma universidad, cuenta con una maestría en Estudios de Género de la Universidad Nacional, es PhD de Temple University, además de pues, un montón de reconocimientos académicos que yo no voy a enumerar en este momento. Y actualmente es profesora de las cátedras de Derecho Civil, Derecho Internacional y Derecho Tributario y Perspectivas de Género en la Universidad del Rosario. Lina nos va a hacer un aporte muy importante para el día de hoy, para el tema que estamos discutiendo, y es las posibilidades de aproximación desde una perspectiva de género que tiene la demanda y en general la cuestión de los tributos, algo que pasa desapercibido en muchas oportunidades. Entonces, yo creo que sin más preámbulo le voy a dar la palabra a Alejandro para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Giovanni. Primero que todo, agradecerle a la Asociación de Alumnos Chevening por el espacio. Un saludo a Lina y a todos y todas quienes nos escuchan en este momento. Yo voy a presentar básicamente, voy a dividir mi presentación en tres partes. La primera es exponer algunas de las razones por qué demandar el estatuto tributario.
Después voy a profundizar o a presentar la evidencia económica que soporta los argumentos jurídicos de la demanda y finalmente voy a tratar de abordar algunas de las críticas que se han hecho. Entonces, pues voy a compartir una presentación que tengo para guiar la intervención. Ustedes me cuentan cuándo la pueden ver. ¿Listo? Listo. Bueno, perfecto. Bueno, empezando, ¿por qué demandar? Digamos que el sistema tributario desde hace mucho tiempo ha develado muchas fallas estructurales que se han postergado, digamos, o más bien se han anclado al estatuto y que hacen que el sistema recaude muy poco y que no disminuya la desigualdad. Yo creo que algunos de los signos o de la evidencia que muestra estas fallas estructurales es que se han hecho 6 reformas tributarias en los últimos 10 años. Pero además de esto, que el Congreso no ha dado las recomendaciones de las comisiones de expertos como la Comisión Tributaria para resolver estos problemas estructurales. Nosotros en De Justicia, digamos que llevamos un trabajo analizando el sistema tributario colombiano desde ya hace unos buenos años y hemos participado en una buena parte de los debates desde la sociedad civil, pero también compartiendo con la academia desde la Red de Trabajo Fiscal sobre las necesidades de reforma y tratando de apuntar algunos de cuáles pueden ser esos puntos que se pueden reformar para lograr una reforma que aumente significativamente el recaudo y que además de esto contribuya a arreglar los sistemas de los niveles de desigualdad que tiene el país actualmente. Pero también, ¿por qué demandar? Las amplias facultades que tiene el legislador en materia tributaria deben cumplir con la Constitución, y la Constitución es explícita en que el sistema tributario se funda en unos principios muy claros y por esto nosotros tenemos la obligación como iniciativa ciudadana de hacer cumplir la Constitución. Esta idea de que la política económica, la política fiscal, no debe pasar por un control de constitucional me parece un poco peligrosa en el sentido que todas las políticas que se hacen bajo esta gran paraguas que es el contrato social y la Constitución que hicimos en el 91, pues deben atenerse a este pacto social. Y además esto es más relevante si se tiene en cuenta que la forma en cómo se cobran los impuestos en un país es un reflejo de este contrato social. A mí me gusta mucho traer a colación una frase de Rodrigo Primi que dice que si un país tiene una constitución que dice que es una nación democrática basada en la igualdad, pero su sistema tributario está lleno de privilegios que perpetúan o acentúan las desigualdades sociales, entonces ese no es un país democrático, sino una sociedad estamentaria fundada en favores y privilegios. El sistema tributario, en últimas, es un reflejo de nuestra democracia y el debate en torno al sistema tributario creo que es un reflejo de la salud de la democracia. Nosotros entonces, al observar que existe, digamos, una traba en el legislativo y en el ejecutivo, acudimos a los jueces para que se garantice el Estado social de derecho frente a esta traba. Yo creo que el título de este seminario se llama Acto disruptivo u oportunidad histórica. Yo creo que son los dos. U oportunidad histórica es porque es una oportunidad para poder llevar a cabo una reforma que sea verdaderamente estructural, pero también es un acto disruptivo, pues precisamente desbloquea esa parálisis que por años ha estado el legislativo y ejecutivo en materia de avances o de reformas estructurales al sistema tributario. Yo creo que hay mucha evidencia sobre el papel de la Corte para lograr esto.
Solo traigo a colación una, que es la T025, la sentencia sobre desplazamiento, el estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte para el tema de desplazamiento. El libro de juicio a la exclusión de Diana Rodríguez y César Rodríguez muestra cómo esta sentencia y los mecanismos de seguimiento de la Corte lograron destrabar la institucionalidad en ese momento, y lograron a través de eso, primero, asignar más recursos a la política, incluir actores en el diseño de la política de desplazamiento, pero además de eso, mejorar la coordinación entre instituciones. Entonces, nosotros creemos que un fallo favorable, un hipotético fallo favorable de la Corte, esto podría desbloquear los problemas, desbloquear esta iniciativa de reforma que ha estado, digamos que, parada por mucho tiempo, ha sido postergada desde el Legislativo y el Ejecutivo. Ahora bien, ¿por qué el sistema tributario en Colombia es inconstitucional? El artículo 363 de la Constitución Política, como ya les había comentado, cuenta que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. ¿Qué son estos principios? El principio de equidad, para ponerlo en términos sencillos, es el deber que tiene el sistema de gravar o de imponer tarifas similares a personas con la misma capacidad de pago y con características similares. También se conoce como equidad horizontal. El principio de eficiencia, en términos sencillos, es lograr el mayor recaudo de tributos con el menor costo de operación o los menores costos en la actividad impositiva o de recaudación. Y el principio de progresividad, que es muy similar al principio de equidad, se puede entender también como equidad vertical, es el principio que da el deber de gravar conforme a la capacidad de pago del contribuyente. Esto quiere decir que una tarifa para una persona natural de mayores ingresos debe ser mayor a una de menores ingresos. Acá me gustaría hacer unas salvedades de qué hacemos nosotros en la demanda. Nosotros en la demanda lo que hacemos es mostrar la evidencia que existe para el sistema tributario en Colombia, y a partir de esa evidencia tratar de argumentar por qué el sistema tributario no cumple con el principio de progresividad, pero además de eso, que esta falta de cumplimiento del principio de progresividad no se compensa con un mayor cumplimiento de los principios de equidad y eficiencia. Nosotros lo que hacemos en la demanda es mostrar con la evidencia disponible que no se cumple el principio de progresividad, pero que tampoco se cumple el principio de equidad horizontal y de eficiencia. La segunda salvedad es que nosotros en la demanda no decimos cómo debería ser el sistema tributario. Nosotros nos limitamos a mostrar por qué no cumple estos principios constitucionales, y evidentemente creemos que cómo debería ser el estatuto tributario que cumpla estos principios de progresividad se debe dar en el ámbito que le corresponde según la Constitución, que es en el Congreso, en el debate público, y es una decisión de la sociedad. Ahora bien, para mostrar que el principio de progresividad no se cumple, tomamos las tarifas efectivas de tributación por deciles de ingresos para personas naturales presentadas por Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia en su libro de Dinámicas de las Desigualdades en Colombia. Acá, para hacer una aclaración, las tarifas nominales de tributación son aquellas que dicta la norma, mientras que las tarifas efectivas de tributación son las que realmente pagan los contribuyentes después de aplicar exenciones, deducciones, descuentos u otro tipo de beneficios tributarios que se encuentran en el estatuto tributario. Como pueden ver, al observar la tarifa efectiva de tributación para personas naturales, se observa algo de progresividad, salvo en el decil 10, aunque eso ya es una muestra de que hay algo que pasa con la progresividad del sistema. Pero el primer hallazgo que encontramos, sobre todo, es que existe una diferencia significativa entre las tarifas nominales de tributación y las tarifas efectivas de tributación. Esto, como ya lo había mencionado, se da porque existen más de 200 beneficios tributarios
en el estatuto que permiten reducir considerablemente esta tarifa efectiva de tributación. Pero otro hallazgo que ya muestra cómo el sistema tributario privilegia de cierta manera a las personas de más ingresos es esta diferencia entre las tarifas nominales y las tarifas efectivas. Conforme aumenta los niveles de ingreso o los deciles de ingreso, esta brecha entre tarifa nominal y tarifa efectiva de tributación se amplía. Más adelante les mostraré cuáles son los mecanismos que permiten que esto suceda. Pero el segundo hallazgo es este. Nosotros cuando vimos que, y pues los investigadores como Luis Jorge Garay, cuando ven que existe que las tarifas efectivas de tributación no son progresivas en el decil 10, hace un zoom en este 10% de las personas naturales más ricas. Y lo que encuentra es que existe una progresividad muy leve, pero progresividad en últimas, hasta el decil 6, pero después de este subdecil 6 las tarifas empiezan a caer. Hasta que en el 1% más rico llegamos a una tarifa efectiva de tributación del 2,5%. Pero si se le hace un zoom a este 1% para observar las tarifas efectivas de tributación de este 1%, se encuentra que dentro de este grupo, evidentemente las tarifas efectivas no muestran ningún tipo de progresividad, sino por el contrario, entre más ingresos se tienen en este grupo, pues se reduce considerablemente la tarifa efectiva de tributación. Y esto hasta llegar a una tarifa efectiva de 2,26%. Este 2,26% nos muestra algo muy diciente. Este 2,2% pertenece al 0,1% más rico. Y lo que nos muestra esto es que este 2,26% es menor que la tarifa efectiva promedio del decil 8, que es 2,31%, y del decil 9, 2,86%. Si tomamos las definiciones del DNP sobre la distribución de clases, podemos observar que la clase media en Colombia comienza a finales del decil 7 y termina a mediados, a mitad, digamos un poquito más de la mitad del decil 10. Con esto lo que vemos es que la tarifa efectiva de tributación de ese 0,1% es menor que toda la tarifa efectiva de tributación promedio de la clase media. Esto es muy diciente. Esto, por un lado, nos muestra que el sistema tributario no es progresivo en el segmento en donde más debería serlo, lo que permite que las personas que tienen más capacidad de contribuir y que deberían contribuir más no lo hagan. Pero además de esto, nos muestra otra cosa. Esta idea que la carga tributaria en el país se concentra en la clase media es verdad. Y que esta carga tributaria trunca la posibilidad de esta clase media de alejarse de la vulnerabilidad socioeconómica y crea una especie de trampa de pobreza, o más bien de trampa de vulnerabilidad para este segmento de la población. Con esta información, además de otra evidencia que mostramos, por ejemplo, mostramos cuáles podrían ser los mecanismos que permiten que esto suceda. Una investigación de Facundo Alvaredo y Juliana Londoño para el 2010 de las personas más ricas del país muestra que conforme aumenta, que es la gráfica del lado izquierdo, muestra que conforme aumentan los ingresos de las personas naturales, el porcentaje de costos y deducciones de deducibles e ingreso exento aumenta, mientras que el porcentaje del ingreso gravable disminuye. Esto quiere decir que acceden a más beneficios tributarios conforme aumenta los niveles de ingreso, que es lo que nos muestra, por ejemplo, la gráfica de la derecha. El porcentaje de rentas exentas por percentil de ingreso, vemos cómo ese porcentaje es mucho mayor conforme se aumenta el ingreso, por lo que mostramos que en gran parte los beneficios tributarios que pueden acceder en mayor medida este grupo de personas permiten que esa tarifa efectiva de tributación sea menor. Con esta y más información, como les muestro, que pueden encontrar en la página web, en la demanda que se encuentra ahí en De Justicia, le mostramos a la Corte que el principio de progresividad no se cumple. Ahora bien, como ya les había dicho, nosotros en la demanda decimos que este principio, esta falta de cumplimiento, este principio no se compensa con un cumplimiento del principio de equidad y eficiencia.
Respecto al principio de equidad que mostramos, tomamos una investigación de Esteban Carranza del Banco de la República que analiza las tarifas efectivas de tributación al interior del sector manufacturero en Colombia del 2005 al 2013. Este histograma que ven a mano izquierda muestra claramente que hay una gran diversidad de tarifas efectivas de tributación dentro del mismo sector manufacturero. Hay un grupo de firmas que tiene un promedio de tributación superior al 50%, mientras que otras tienen un promedio inferior al 16%. Dentro de un mismo sector, si se cumpliría la equidad horizontal para personas jurídicas, en este caso empresas, se debería pagar la misma tarifa efectiva de tributación, pero esto no sucede. Lo mismo pasa con las personas naturales. Dos personas naturales idénticas con los mismos ingresos y características tributan o tienen una tarifa efectiva de tributación distinta dependiendo del origen de sus rentas. Entonces, a mí me gusta poner este ejemplo. Digamos que el de la izquierda es José y el de la derecha es Pedro. José y Pedro tienen el mismo ingreso, pero el ingreso de José proviene de rentas laborales y el ingreso de Pedro proviene de rentas de capital. Solo porque sus rentas tienen un origen distinto, la tarifa efectiva de tributación que van a pagar José y Pedro va a ser distinta. Esto lo sustentamos con investigaciones tanto de José Armando Rodríguez, profesor de la Universidad Nacional, como investigaciones de Hernán Rincón, del Banco de la República, que han detallado bastante esta diferencia entre tarifas efectivas de tributación en personas naturales. En base a esta evidencia, argumentamos que el principio de equidad tampoco se cumple. Y finalmente, el principio de eficiencia busca recaudar lo máximo posible en tributos con el menor costo. Como ven en esta gráfica de la Tax Complexity, que es una organización que analiza los sistemas tributarios, Colombia es uno de los países con un sistema, de los países con mayor complejidad en su sistema tributario. Esto se da porque existen, como ya lo he mencionado, una multiplicidad de regímenes especiales que hacen muy complejo el sistema tributario y que de esa manera elevan los costos del recaudo. Para la administración tributaria, en este caso la DIAN, es muy difícil recaudar de manera sencilla con tantos regímenes especiales, pero a su vez esta complejidad permite la evasión y elusión de impuestos, lo que tiene impactos en el recaudo, en el recaudo que hace la DIAN. Dentro de toda la evidencia que presentamos, por ejemplo, la productividad del IVA como porcentaje del PIB, que muestra el Consejo Privado de Competitividad, en donde tenemos una de las productividades más bajas de la región, en un impuesto que por construcción es fácil de recaudar y que de hecho los estados, sobre todo en América Latina, se utilizan mucho precisamente por su fácil recaudación. Ni siquiera el IVA, que es de los más fáciles de recaudar, tiene una buena productividad en Colombia, y esto es producto de esta complejidad del sistema tributario. Y sobre la complejidad se ha pronunciado la OCDE, se ha pronunciado el Fondo Monetario Internacional, se ha pronunciado el Banco Mundial y la Comisión Tributaria y todos los expertos que han analizado el sistema tributario. A partir de esto, entonces, también mostramos cómo argumentamos que el principio de equidad, de eficiencia en Colombia no se cumple. Ahora bien, ¿cómo se observa esto? Y hablando específicamente del principio de progresividad. En un país con un sistema tributario, un sistema fiscal progresivo, los niveles de desigualdad deberían disminuir después del cobro de impuestos. En Colombia esto no sucede. Como vemos en esta gráfica, Colombia es el punto rojo de la gráfica. Vemos que antes y después de impuestos la desigualdad medida mediante el coeficiente de Gini no disminuye antes y después de impuestos y transferencias, algo que sí sucede en otros países de la región y en otros países del mundo, en mayor o menor medida. Claro, acá se están incluyendo las transferencias. Sin embargo, nosotros en la demanda mostramos que el Gini, el coeficiente de Gini, antes y después de solo impuestos tampoco cambia. Es decir, el sistema tributario no es regresivo, es decir, no aumenta la desigualdad, pero no disminuye la desigualdad, que es lo que haría un sistema progresivo. Si la disminuye es marginalmente, por lo que esta es la muestra de que el sistema en verdad no, así se ve
por qué el sistema no es progresivo y cómo no contribuye a disminuir la desigualdad. Ahora bien, ahora pasando a los argumentos o las críticas que se le han hecho a la demanda, algunas muy válidas, voy a referirme a algunas. La primera es que la Corte Constitucional va a diseñar el estatuto tributario. Y bueno, esto no es cierto, pues nosotros lo que le pedimos a la Corte es que exhorte al Congreso en un plazo de 2 a 4 años para que junto al Ejecutivo, la sociedad civil y la academia discuta y apruebe un sistema tributario que cumpla con estos 3 principios. Claro, no, un sistema tributario no puede cumplir a cabalidad los 3 principios en su totalidad, pero eso no quiere decir que no cumpla ninguno o que para cumplir uno entonces no cumpla los otros 2. Yo creo que se puede dar una preferencia al cumplimiento de un principio en contraste con otros o en diferencia de otros, siempre y cuando cumpla en alguna medida los 3 principios. Y esto pues, esta es una decisión que toma la sociedad conforme a sus necesidades. Personalmente en De Justicia creemos que ante los niveles alarmantes de desigualdad que presenta Colombia, el principio de progresividad debería tener una ponderación mayor de cumplimiento. Pero pues esta es una de las cosas. Nosotros le pedimos a la Corte es que exhorte al Congreso que lo haga, no que la Corte diseñe el estatuto tributario. Una segunda crítica que se ha hecho es que no hay necesidad de tumbar todo el estatuto tributario. Tiene muchas cosas buenas, en eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, la propia Corte ha dicho que no se puede exigir cumplir los 3 principios a un solo tributo. Y yo creo que esto tiene mucho sentido. La Constitución, esto tiene mucho sentido. Pensemos, por ejemplo, en el impuesto al consumo. No se le puede pedir, o al IVA, no se le puede pedir que cumpla el principio de progresividad porque, pues, sencillamente, por construcción no lo va a cumplir. Lo que sí se pide es que el sistema tributario en su conjunto cumpla con estos 3 principios, por lo que nosotros optamos es en demandar entonces a todo el conjunto de impuestos. Pero además de esto, tampoco queríamos demandar partes del estatuto tributario, porque si la Corte, por ejemplo, declarara inexequible partes del estatuto tributario, en ese sentido sí estaría entrando a diseñar o a dar línea de cómo sería un estatuto tributario, justo lo que no pretendemos con esta iniciativa. Pues creemos que a través de una amplia deliberación pública es donde se tiene que decidir cómo va a ser el nuevo estatuto tributario. Claro, en esta misma deliberación pública se tiene que decidir qué son las cosas buenas que tiene el estatuto tributario y cuáles son las que tienen que ser reformadas. Nosotros en ningún momento pedimos que se eche a la basura todo lo que está en el estatuto tributario, pues también reconocemos que hay aspectos de este que son buenos y contribuyen al cumplimiento de estos principios. Otra de las críticas comunes que se le ha hecho es que la demanda no va a solucionar los problemas de evasión y progresividad. Esta crítica se basa porque dicen que existe mucha corrupción en la DIAN y que existe mucha fuga de capitales de los más ricos a paraísos fiscales. Evidentemente, esto implica que es necesaria una modernización y fortalecimiento de la DIAN y los seguimientos de patrimonios al exterior para justamente combatir estos problemas de corrupción y de fuga de capitales. Pero lo que nosotros no creemos es que esta medida sea excluyente a la demanda. Por el contrario, nosotros creemos que son complementarias. Lo que sí creemos es que la demanda sí podría generar una simplificación del estatuto tributario que limitaría la capacidad que se tiene para la elusión y evasión de impuestos, aprovechando, como decimos, la jungla normativa. Toda esta complejidad del sistema tributario, si se simplifica, evidentemente sí se tendría oportunidades en avanzar en evasión y elusión de impuestos. Otra de las críticas es que la demanda analiza la desigualdad entre Ardila Lula y Sarmiento Angulo porque nos concentramos y encontramos que no hay progresividad en el 10% uno y 0,1% más rico. Pues esto creo que es una caricaturización del argumento central, pues como ya mencioné, la tarifa efectiva de tributación de las personas más ricas de este 1% y 0,1% es menor que incluso la totalidad de la clase media.
por lo que no analizamos la desigualdad únicamente entre Ardila Lule o Sarmiento Angulo, entre el 1% más rico, sino que esto es una fotografía de la desigualdad de Colombia y de la inmovilidad social en Colombia. Por otro lado, hay una crítica muy válida que es la demanda no analiza el gasto y lo que importa es el gasto. Evidentemente la demanda también hace una invitación a reflexionar sobre las necesidades de reformar aspectos del gasto público en términos de progresividad y calidad de este gasto. Sin embargo, nosotros creemos que así como no sirve mucho tener impuestos progresivos y gasto regresivo, tampoco creemos que sirva de mucho tener gasto progresivo e impuestos regresivos. Además de esto, nosotros en esta demanda no solo buscamos o abordamos el tema de cómo se recauda, sino cuánto se recauda. A la mano derecha, por ejemplo, tenemos las tendencias, la presión fiscal, que son los ingresos tributarios como porcentaje del PIB de Colombia frente a América Latina y el Caribe. Como se puede ver en Colombia en los últimos años, contrario a la tendencia que tienen los países de América Latina en cuanto a ingresos tributarios como porcentaje del PIB, Colombia viene una reducción de esos ingresos fiscales. A mano izquierda, por ejemplo, vemos las cifras de FEDesarrollo, las estimaciones de FEDesarrollo después de la Ley de Crecimiento Económico del año pasado y la pérdida de recaudo que esto genera. Lo que nosotros creemos es que es muy difícil. Díselo bien claro. Dile. Que cuando lo enganche, lo vean enganchar bien enganchado. Dile, Cristian, díselo. Cristian, anda que. Hola. Ya. Lo que nosotros creemos es que así se recaude progresivamente, si no hay una magnitud, acá la magnitud importa mucho, si no se tienen recursos fiscales suficientes, así sea con un gasto progresivo, la magnitud de estas intervenciones no van a ser suficientes para disminuir la desigualdad o para mejorar a la situación de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad. Algunos de los ejemplos ya se pueden ver en esta pandemia, por ejemplo, los programas sociales, por ejemplo, el programa de ingresos solidarios, si bien es un programa de transferencias importante, el monto es muy reducido y la cobertura, y justamente por ese poco espacio fiscal que tiene el gobierno, la cobertura y el monto son reducidos y no logra desplegar medidas fiscales robustas que logren disminuir esta desigualdad. Solo para mostrar cómo Colombia, como en ingresos tributarios como porcentaje del PIB, tiene un nivel de recaudo más similar a países africanos que a los países latinoamericanos o de la OCDE. Es decir, la capacidad de desplegar medidas fiscales robustas para disminuir la desigualdad no es suficiente y lo que busca la demanda no es solo que se recaude progresivamente, pero que se recaude más. Por lo que nosotros creemos que pues, es pertinente la demanda en este caso, aparte de la reflexión del gasto que invita a hacer. Y finalmente, hay una crítica que también es válida y es que la demanda genera inseguridad jurídica en los inversionistas. Pues hay un argumento, la primera respuesta a esto son las 6 últimas reformas tributarias en 10 años. Ningún inversionista puede tener seguridad jurídica, salvo los que tienen el beneficio de los tratados de estabilidad jurídica. Los inversionistas no tienen seguridad jurídica con reformas tributarias cada 2 años. Yo difiero o discrepo un poco con mi colega Leopoldo Ferguson en donde dice que no va a generar inseguridad jurídica. Yo creo que puede generar alguna inseguridad jurídica, pero es la que siempre ha existido y por el contrario creo que una reforma estructural al estatuto tributario puede mejorar la seguridad jurídica de los inversionistas en el mediano y largo plazo. Y si hacemos una evaluación costo-beneficio de la inseguridad que se podría vivir en este momento por la seguridad que podría generar en un futuro en el mediano o largo plazo, pues evidentemente creo que los beneficios sobrepasan los costos. Pues bueno, creo que esto era lo que tenía para decirle. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio para hacer la intervención. Alejandro, muchísimas gracias. Muy claro. También gracias por la ayuda visual. La invitación entonces es para todos los asistentes para que sus preguntas las transmitan por el chat
Pueden hacerlo a través del chat público o en un mensaje privado. Yo después le voy a transmitir los interrogantes a Alejandro al final de la presentación. Ahora le damos la palabra a la profesora Lina Céspedes de la Universidad del Rosario. Bueno, muchas gracias, Giovanni, por la invitación. También quiero pues agradecer a Santiago Borda, a Diana Urbano, también agradecerle a Alejandro por esta exposición tan buena de la demanda. Yo creo que resumir el argumento jurídico-económico de esta demanda es muy importante para que todos entendamos muy bien qué es lo que se pretende y cuál es digamos, la estrategia de argumentación para que la Corte Constitucional estudie este tema. Yo también voy a compartir una presentación no tan sofisticada. Ay, ¿me puedes permitir quién es el host para hacer una? Ya, gracias. No tan sofisticada, no tan llena de cuadritos, de figuras como la de Alejandro, pero creo que nos puede ayudar para seguir un poco mi línea de argumentación. Y yo, pues, para comenzar, lo primero que quisiera decir es que pues, los impuestos también son cosa de mujeres. Y con eso lo que quiero decir es que el tema del enfoque de género es muy importante para esta oportunidad que estoy de acuerdo con Alejandro, es tanto disruptiva como una oportunidad única para comenzar a discutir de manera seria cómo contribuye el sistema tributario colombiano a promover la justicia, a promover la equidad. Entonces, bueno, ustedes van a ver aquí una serie de ideas. Al final tengo una bibliografía, porque no quise llenar de citas toda la presentación. Van a ver una bibliografía básica para este tema de género e impuestos. Bueno, primero que todo, yo quisiera contarles por qué terminé yo escribiendo un blog en La Silla Vacía acerca de esta demanda. Ustedes ya oyeron pues, a Giovanni contar que yo tengo una especialización en Derecho Tributario. El derecho tributario, yo realmente estudié derecho tributario por una razón, bueno, por varias razones, pero una de las más importantes fue para dejar de tenerle miedo a la DIAN, para dejar de tenerle miedo para salir de mi ignorancia respecto de por qué pagaba 10 u 11 y no pagaba 3 o pagaba 20. Básicamente, yo sí creo que saber de impuestos es una obligación para todos los ciudadanos. El Estado nos debería a todos capacitar en materia de impuestos, especialmente por la dificultad de los términos, especialmente porque además nos impacta a todos en la vida cotidiana y especialmente porque estamos hablando de un dinero que contribuye de manera sistemática a través del recaudo, de la inversión y del gasto, contribuye a que seamos un país o igual o desigual o un país, ¿no? que digamos, genere una serie de neutralidades en materia de justicia y equidad. Ahora, yo quisiera pues aquí hacer como un disclaimer, y este tema es un tema emergente. Este es un tema emergente a nivel mundial, el tema de impuestos y género. Yo lo que quiero aquí plantear son varias hipótesis alrededor de esta oportunidad y de este acto disruptivo que representa esta demanda. Y lo que quiero realmente, mi objetivo es llamar a que haya más investigación. Es decir, porque creo que nos falta mucho para entender cuáles son estos impactos de género que tiene el sistema tributario. Ahora, como tributarista puedo decir que esta era una demanda que se veía venir, era una crónica de una demanda anunciada. Lo que pasa es que la gran pregunta era, ¿quién la iba a interponer? La Corte Constitucional llevaba bastante tiempo diciendo que no podía estudiar estudiar impuestos específicos para ver si eran progresivos, sino que, como nuestra Constitución lo dice, el sistema en general es del cual se predica, por ejemplo, la progresividad, ¿cierto? Entonces, era una demanda que pues básicamente uno dice, en algún momento alguien va a ser valiente, va a hacer un análisis sistemático del sistema tributario, aunque suene redundante, y va a tratar de demostrar que ese sistema tributario no se ajusta a los mandatos constitucionales. Ahora, yo apenas vi, esto creo que fue la última semana de mayo, no lo recuerdo bien, creo que sí, apenas vi en Twitter que de Justicia había interpuesto la demanda. Pues yo le mandé un trino a Leopoldo Ferguson y les dije, bueno, ¿y ustedes metieron el género? Leopoldo nunca me contestó, pero entonces yo dije, bueno, no me voy a quedar con la duda, voy a leer la demanda. Voy a leer la demanda
Y yo quería saber primero cómo los demandantes estaban entendiendo la progresividad y cómo estaban probando que el sistema tributario colombiano no cumplía ese mandato de progresividad. Y de ahí surgía mi pregunta de si el enfoque de género era parte del análisis de esa progresividad. Ahora, yo sabía que iba a ser poco probable por muchas razones. Primero, porque es un tema emergente, ¿cierto? Segundo, el derecho tributario y todo lo que tiene que ver con tributación ha sido bastante hermético, bastante refractario a la introducción de un análisis de género. Y además, cuando me empecé a dar cuenta que tenía como un ángulo muy económico, dije, no, pues realmente, y si no quiero ofender a los economistas, pero los economistas en general no le meten mucho género a sus análisis. Yo no sé, pues Alejandro me podrá discutir eso, pero digamos hay una gran resistencia en general a meterles unos análisis de género pues a estos temas. Entonces, muy bien. Ya haciendo la introducción propia de por qué terminé yo pues hablando esta demanda y leyéndomela con todo cuidado, quisiera que habláramos un poco de equidad tributaria. Yo aquí veo pues que Alejandro ya tocó varios temas, pues vale la pena recordarlos. Primero, pues los sistemas tributarios, como sabemos, son evaluados o se analizan por medio, por lo menos de 3 criterios, y es si cumplen con la equidad, si son eficientes y si son sencillos administrativamente, ¿cierto? Algo que hablaba Alejandro de la complejidad del sistema tributario pues colombiano, pues habla que no hay sencillez ni regulatoria ni administrativa. Ahora, la equidad tributaria se relaciona directamente con la idea de la justicia, es decir, que los impuestos tienen que ser justos. El problema de decir que los impuestos o el sistema tributario tiene que ser justo es que la justicia o la idea de la equidad es un concepto normativo. Y al ser un concepto normativo, pues eso, digamos, la interpretación de que justicia cambia de jurisdicción a jurisdicción. Cada jurisdicción tributaria interpreta esa justicia de manera distinta y ahí que sea como, sea tan difícil o más difícil, que sea dispendioso de pronto probar cómo no se cumplen esos criterios de equidad tributaria. Ahora, la equidad tributaria se manifiesta, y también ya lo habló Alejandro, en lo que se llama la equidad horizontal y la equidad vertical. La equidad horizontal básicamente lo que nos dice es que los contribuyentes que están situados económicamente en el mismo lugar, es decir, que tienen la misma capacidad económica, deben ser tratados de manera igual. Es decir, todos deben contribuir de igual manera a los impuestos. Y la equidad vertical lo que nos dice es los contribuyentes que no estén situados económicamente en condiciones iguales tienen que ser tratados de manera diferente. Ay, perdón. Bueno. Entonces, de acuerdo con la Corte Constitucional colombiana, pues la equidad tributaria es un principio, ¿cierto? Y ese principio nos dice, en palabras de la Corte más o menos, es nadie puede estar sujeto a cargas exageradas en materia de tributos y específicamente acá en impuestos, ni nadie debe recibir beneficios exagerados. Evidentemente la capacidad económica ha sido el criterio estrella para evaluar esa equidad, ¿cierto? Y eso lo vemos en los análisis pues, que nos mostró Alejandro respecto de la demanda. Sin embargo, también la Corte Constitucional ha dicho esa equidad no solo debe estar centrada digamos, neutralmente en la capacidad económica, sino se deben tener en cuenta otros factores para determinar esa equidad, otros principios constitucionales, por ejemplo, asociados con la familia, con la libertad, con la igualdad. Entonces, digamos que en Colombia tenemos un concepto de equidad tributaria que nos entrega la Corte Constitucional, que es más complejo o que, digamos, complejiza ese criterio que es la capacidad económica. Ahora, ¿qué tiene que ver el enfoque de género con los impuestos? Bueno, entonces yo diría que lo primero es que el enfoque de género, ¿por dónde entra el enfoque de género o por dónde vemos la puerta de entrada para que el enfoque de género sea pertinente para hablar de impuestos? Entonces el punto de entrada evidentemente es la equidad tributaria. Ahora, muchos se preguntarán, ¿qué es el enfoque de género? Es decir, todos hablamos últimamente de género, el género se ha vuelto una palabra como un token, etc.
pero sin embargo es muy importante que tengamos claro qué es el enfoque de género. Entonces uno diría, el enfoque de género es una forma ordenada de aplicar la categoría de género al análisis de los fenómenos sociales. ¿Y qué es esa categoría de género? La categoría de género nos permite o está referida a la determinación de roles, formas de comportamiento, responsabilidades, derechos y obligaciones que digamos que se determinan para los sujetos sociales con base en el sexo. Es decir, la categoría de género lo que nos muestra es cómo la vida social está organizada, entre otras muchas razones, con base en el sexo. Y con base en el sexo, en la vida social se esperan, por ejemplo, comportamientos distintos. Se entregaron por muchos años obligaciones y deberes y derechos distintos a las personas, de manera que el enfoque de género lo que nos permite es identificar problemáticas relacionadas con el impacto de género en la posición y oportunidades que tienen los individuos en la sociedad, ¿cierto? Un enfoque de género nos permite ver, por ejemplo, que vamos a hablar de eso en unos minutos, nos permite ver que, por ejemplo, las mujeres en general destinan más tiempo al trabajo doméstico no remunerado que los hombres. ¿Por qué? Porque existen unas expectativas sociales y hay una forma de socialización para las niñas distintas de los niños, en donde se espera que las mujeres hagan más trabajo doméstico y hay una presión social tal que las mujeres terminan haciendo más trabajo doméstico por esa presión social y también por la forma en que fueron educadas. Si ustedes pasan por ahí, bueno, últimamente que estamos todos en la casa, pues es difícil, pero recuerdo que antes de que empezara la cuarentena, pues uno pasaba por unas esquinas donde vendían juguetes para niños ahí en la calle y seguían vendiendo pues la escobita y el recogedor de basura, ¿no? Muy para las niñas y los balones para los niños, ¿cierto? Entonces hay unas expectativas y esas expectativas impactan en lo que va a ser la vida de las personas y lo que vamos a demandarle de las personas tanto social como legalmente. No sobra recordar, por ejemplo, que las mujeres solo hasta 1974 en Colombia lograron realmente acabar con la potestad marital, es decir, solo hasta 1974 las mujeres pueden tener la patria potestad sobre sus hijos. Entonces, realmente el tema de género es un tema muy, muy importante. Ahora, ¿cómo demostrar que el enfoque de género es pertinente para analizar un sistema tributario? Y en este caso, para analizar la equidad tributaria. Entonces, ahí, pues, primero hay que recordar, los impuestos principalmente gravan ¿qué? El ingreso que tienen las personas, el consumo y el patrimonio que tienen las personas, ¿cierto? La literatura emergente, bueno, y emergente, hablo emergente, pues ya hay gente que viene escribiendo esto hace 10, 15, 20 años, sin embargo, pues ante digamos, las muchas décadas que tiene el conocimiento en materia de impuestos, pues es recientemente, sigue siendo un tema emergente. Entonces, pero en esta literatura emergente se encuentra demostrado que existen brechas de género que afectan a las mujeres. ¿En qué? Las mujeres se ven afectadas en brechas de género en salarios y honorarios. Las mujeres se ven afectadas en brechas de género en dedicación a trabajos no remunerados, como el trabajo doméstico y el trabajo del cuidado, en el acceso a la propiedad y tienen patrones de consumo diferentes. Generalmente, también vamos a hablar de esto con más detenimiento un poco más adelante, generalmente lo que se ha encontrado es que las mujeres tienen unos patrones de consumo que están más volcados precisamente a ese trabajo o a esas cargas de cuidado. Y ahora pues hablemos de Colombia. Dijimos acá atrás, ¿no? Dijimos acá atrás que hay unas brechas de género y la literatura internacional y nacional las ha encontrado. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dicen las cifras de Colombia? ¿Qué nos dicen las cifras de Colombia? Bueno, entonces, el DANE está produciendo pues unas cifras muy interesantes. Los invito a que sigan la producción de cifras del DANE en temas de género. De acuerdo con el DANE y ONU Mujeres, en un boletín que sacaron creo que en mayo de este año, en Colombia pasa lo siguiente. Para 2009 se reporta una brecha de 21 puntos porcentuales en contra de las mujeres en lo referido a la tasa de participación laboral. Esto no estamos hablando del COVID, ¿no? Es decir, esto es situación no COVID. Para 2019 la tasa de desempleo es más alta para las mujeres. 14 de cada 100 mujeres estaban desempleadas versus 8 de cada 100 hombres.
esta situación ha empeorado con la pandemia. Creo que hace unos días, hace muy pocos días, el director del DANE salió hablando de nuevo de este tema. Para 2019, el 94% de las personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado eran mujeres, y ya hemos visto en el contexto de la pandemia todas las inseguridades y la informalidad que rodea este trabajo. Y el 63% de las personas ocupadas como trabajadores familiares sin remuneración también son mujeres. Adicionalmente, para 2019, las mujeres son solo la cuarta parte de las personas reportadas como empleadores. También, para 2018, la brecha salarial entre hombres y mujeres fue del 12%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por cada 100 pesos que gana un varón, las mujeres reciben en promedio 88 pesos. Y según los datos de la ENUD, de 2016 y 2017, las mujeres destinan 7 horas con 14 minutos a diario en el trabajo doméstico de cuidados no remunerado, mientras los hombres destinan menos de 4 horas, y ahí pues les doy una perna adicional. Hay una gran cantidad de colombianos que consideran que las mujeres son mejores haciendo el trabajo doméstico que los hombres, es decir, que las mujeres deberían hacer ese trabajo doméstico. Igualmente, de acuerdo pues con la relatora de la ONU para la extrema pobreza y los derechos humanos, las mujeres, como ya les dije antes, han demostrado que tienen patrones de consumo diferentes porque tienden, como les dije anteriormente, a invertir más en artículos relacionados con el cuidado. Ahora, ¿qué nos dicen estos datos? Estos datos, pues yo diría que ya viendo esta realidad económica, esta panorámica económica de las mujeres, ya nos tendría que empezar a dar unas alarmas y a decir todo lo que tenga que ver con la tributación es un tema de mujeres. Y es un tema de mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres tienen unas desventajas importantes en el tema económico. Entonces, por ejemplo, nada más estas cifras nos dicen de una. Hay que analizar muy detenidamente los impactos que tiene gravar con IVA artículos relacionados con el cuidado. Y pues Alejandro ya lo había mencionado. El IVA es un impuesto indirecto que en sí por su diseño no es progresivo, es decir, a nadie le preguntan en el supermercado que cuánto gana para saber si le pone una tarifa de IVA distinta o no, sino simplemente a todos, ganemos 1 o ganemos 1000, nos cobran el mismo IVA. Entonces, ese es un impuesto indirecto y eso es problemático por esto, y es problemático que los estados, digamos, basen la mayoría de su recaudo en impuestos indirectos. Los países desarrollados tienden a basar su recaudo más en impuestos directos precisamente para poder cumplir con el principio de progresividad. Entonces, lo que nos dicen estos datos, así al rompe, es, miren, sí, tenemos una tendencia, hay que probarla en Colombia, evidentemente, pero si tenemos una evidencia que nos dice que en ciertas partes del mundo las mujeres gastan más parte de sus ingresos en artículos relacionados con el cuidado, que van a beneficiar a sus familias, a sus hijos e hijas, entonces hay que tener, cada vez que se piense en gravar con IVA los artículos relacionados con el cuidado, hay que pensar con un enfoque de género, punto. Ahora, en impuestos directos como la renta, ¿qué nos dice esto? Si las mujeres tienen una posición económica distinta a la de los hombres, distinta en que es una posición donde ganan menos, ¿cierto? Dedican menos horas al trabajo, ¿cierto? Porque parece ser que, no parece ser, no, está comprobado, está digamos, en los datos del DANE, porque dedican más tiempo a el trabajo doméstico, no remunerado. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando propongan, por ejemplo, que van a modificar los intervalos y las tarifas marginales de la renta, hay que preguntarse, ¿cuáles intervalos van a cambiar? ¿Cuáles tarifas marginales? ¿Y a quién afecta, por ejemplo, el número de VTs para ser obligados a pagar renta? ¿A quién beneficia bajar tarifas marginales de los intervalos altos? Si ustedes están familiarizados con el impuesto a la renta, pues hay una cosa que se llama los intervalos, ¿cierto? Que se miden las VT, y básicamente, dependiendo del ingreso que uno tenga, ¿cierto? Lo ponen a uno en un intervalo y le dicen su tarifa es del 19, del 20 y pico, ¿cierto? Pero la pregunta es, si pensamos, hay que probarlo, si pensamos, por ejemplo, que la mayoría de las mujeres están ubicadas en los intervalos más bajos del impuesto a la renta, ¿cierto?
cualquier modificación que se haga en los intervalos bajos del impuesto a la renta podría estar impactando más a las mujeres. Y esto está relacionado, lo que voy a decir está relacionado con lo que dice Alejandro, y es, si yo tengo tarifas marginales, ni siquiera estoy hablando de tarifas efectivas ni de tarifas nominales, estoy hablando de tarifas marginales. Si yo le doy tarifas marginales que benefician más a los intervalos altos, probablemente, de nuevo, hay que probarlo, estoy beneficiando más a los hombres. Entonces, de nuevo, hay que hacer mucha investigación aquí y vamos a ver que hay un problema, bueno, o de una vez digámoslo, hay un problema grave en esto y es la DIAN, no, por lo menos yo no las he encontrado. Uy, ¿qué pasó? ¿Seguimos aquí? ¿Aló? ¿Aló, Sí, aló? te escuchamos. Se quedó en blanco la pantalla, pero te escuchamos bien. No sé qué pasa. Ah, ya, listo. Ya volvió. Bueno, entonces, estamos aquí. Entonces, aquí hay un problema grave para poder empezar a hacer este tipo de investigaciones. Si sigue en blanco la pantalla, no sé muy bien por qué. Y es, básicamente, yo no las he encontrado, si alguien las ha encontrado, pero yo lo que conozco de la DIAN es que básicamente las estadísticas que publica son estadísticas que no están desagregadas por sexo, de manera que hace pues difícil este tipo de análisis. Ahora, para terminar, pistas para un análisis de género del sistema tributario. Dios mío, ¿por qué se me pone en blanco esto? No sé. Pistas para hacer un análisis de género del sistema tributario. Primero, yo creo que hay que abandonar la idea del homo económico sin sexo. Es decir, aquí ya está comprobadísimo que ese hombre, ese sujeto ideal económico, voy a parar a ver si vuelvo a ponerlo para que podamos compartirlo. Entonces, ese homo económicos tenemos que abandonarlo. Sabemos que las mujeres tienen una situación bien distinta en materia económica. Ahora, hay que responder una pregunta. ¿Los impuestos son herramientas útiles para cerrar las brechas de género? Bueno, es decir, clarísimo, los impuestos sirven múltiples fines, que son como financiar el Estado, redistribuir el ingreso. Hola. ¿Aló? Incentivar o no actividades. Ahora, ya ahí pues, es decir, podemos hablar mucho después, digamos en otro contexto de cómo desde el derecho romano mismo se usaron los impuestos con una, digamos, con una perspectiva de género muy en contra de las mujeres. La tercera pregunta que hay que responder es ¿cuáles son los presupuestos del sistema tributario colombiano? Por ejemplo, ¿qué tipo de familia o hogar presupone el sistema tributario? Digamos, ya en otros países se ha demostrado que los sistemas tributarios presuponen, por ejemplo, que hay una pareja donde los dos trabajan y que tienen unos niños, pero pues lo que ha demostrado las estadísticas es que si nos va bien, 1,5 personas trabajan ¿por qué? Porque generalmente o las mujeres se quedan en casa cuidando a los niños o toman trabajos de tiempo parcial para poder estar atendiendo las necesidades del hogar. Y por último, hay que identificar situaciones que sean oportunidades de análisis en materia de género. ¿Es mi computador o yo no sé qué nos está pasando? Bueno, vamos a hacer el último intento de compartir. Por ejemplo, pensemos en las deducciones por dependientes en el tema del impuesto a la renta. Pensemos en el caso de la esposa que no tiene trabajo remunerado, se queda en su casa y asume todas las labores de cuidado no remunerado, doméstico no remunerado, y ese marido de ella puede, voy a dejar de compartir porque está molestando. Ese marido de ella puede hacer una deducción al impuesto de renta por dependientes. Básicamente puede hacer una deducción, pero la pregunta aquí es lo siguiente. ¿Quién se beneficia de la deducción? El marido. Es decir, le baja el impuesto a la renta. La señora va a ver eso de alguna manera reflejado en su mejora económica, no necesariamente. ¿Eso le va a mejorar la capacidad de negociación en la pareja? No. Entonces, alguna literatura lo que ya ha dicho es,
¿por qué en vez de darle esa deducción al marido no se hacen esas transferencias en dinero a las mujeres? ¿Cierto? En vez de darle una forma de bajar el impuesto de renta al marido por ser dependiente, que se le haga una transferencia en dinero o de alguna manera económica a las mujeres. Y finalmente, la otra pista para un análisis de género del sistema tributario es, tenemos que insistirle a la DIAN que nos dé datos desagregados por sexo. Muchas gracias. Lina, muchísimas gracias. Con esto concluye la primera fase de este webinar, que es la presentación de nuestros panelistas, y abrimos el espacio para las preguntas. Como les dije, estamos manejando una dinámica de micrófono cerrado que nos ayuda a mantenerlo todo ordenado y bajo control. Yo tengo unas preguntas que me han estado llegando poco a poco. Voy a tratar de organizarlas de forma no necesariamente que atienda el orden de las presentaciones, sino que atienda las preocupaciones generales a las que, o que intentan consultar. Y una primera pregunta tiene que ver, Alejandro, con digamos que con los diferentes retos que esta demanda ya parece que va a enfrentar, y es la decisión de no contrastar el estatuto contra normas específicas de la Constitución. Por ejemplo, el mismo artículo 363, o yéndonos un poquito más para atrás, el título 2 en su totalidad de la Constitución, sino a partir de elementos o de consideraciones de tipo empírico. Yo sé que ese es un tema que está por ahí rondando mucho y se ha hecho mucha referencia al tema en la prensa, y pareciera que muchos ya dan por sentado que esta aproximación y esta estrategia de contraste con hechos o con cifras, más que con presupuestos constitucionales, parece que puede condenar la demanda desde un inicio a su fracaso, o a que no se dé cuenta o no se responda favorablemente a la pretensión de justicia. Entonces, un poquitico abordar en mayor medida ese reto, que es parte, digamos, de la mayoría de preguntas que me están llegando en este momento. Gracias, Giovanni. Yo quisiera solo hacer unas anotaciones frente a la muy buena presentación de Lina en cuanto a los temas de género de la demanda. Efectivamente, la demanda no hacemos explícito en ningún lado el tema de género. Sin embargo, me gustaría resaltar algo de lo que ha escrito mucho Magdalena Sepúlveda, que es exrelatora especial de pobreza extrema y derechos humanos para las Naciones Unidas, en donde ella también habla sobre cómo un sistema tributario progresivo puede cerrar estas brechas de género. Yo creo que Lina ya abordó mucho estos temas, y es que hay una sobrerepresentación de las mujeres en los niveles de ingreso más bajo. Por lo tanto, una reforma progresiva en este sentido también estaría, primero, estaría dando más recursos para atender para atender o mitigar la pobreza y la situación de vulnerabilidad en la que viven muchas mujeres, pero también para financiar programas que puedan atender esto con más recursos, con un sistema tributario progresivo. Además de que se cierran brechas solo en tarifas efectivas de tributación, también se pueden financiar temas como sistemas de cuidado u otro tipo de cosas. Evidentemente hay que hacer un análisis, como hablaba, del IVA que se paga por artículos de cuidado específicos que consumen más las mujeres. También me parece que es importantísimo que exista información sobre tributación desagregada por género. Por eso algunas organizaciones de la sociedad civil han insistido mucho en la necesidad de la inclusión de una casilla de género en la declaración de renta, para poder analizar justamente los impactos de la tributación en las mujeres. Pasando ya a la pregunta que me hace Giovanni, yo creo que y los retos de hacer esto que se llama el análisis constitucional en abstracto, evidentemente sí es un reto que tiene la demanda para ser admitida.
Sin embargo, nosotros en la misma demanda mostramos cómo la misma Corte ha hecho excepciones a este análisis de constitucional en abstracto para analizar cómo las leyes que en principio pueden parecer constitucionales generan o tienen efectos prácticos que llevan a situaciones inconstitucionales. Y nosotros en la demanda precisamente mostramos al menos 3 casos en que la misma Corte ha hecho una excepción a esto para admitir demandas que necesitan de evidencia empírica para decidir si estas leyes pues evidentemente son constitucionales o no. Yo creo que también nosotros hacemos un hincapié importante en que la inconstitucionalidad y los efectos prácticos que llevan a esta inconstitucionalidad no son producto de una mala aplicación de las normas, sino del diseño del sistema tributario, de cómo se combinan todas estas leyes y todas estas normas tributarias que llevan efectivamente a esta situación de inconstitucionalidad. Muchas gracias, Alejandro. Lina, no sé si en la medida en que Alejandro abordó alguno, pues un elemento importante en tu intervención, quisieras abordar también lo que él nos acaba de decir, como esos elementos que dentro de la demanda podrían, no sé, de alguna forma representar esos intereses que tú estabas poniendo de presente en tu presentación. Sí, evidentemente, Giovanni y Alejandro, pues muchas gracias por esa, digamos, ese link que haces entre la demanda y lo de género. Yo creo que como oportunidad es un momento propicio para hacer evidente el tema de género de manera explícita, ¿cierto? Entonces, aunque evidentemente un sistema más progresivo va a beneficiar posiblemente a las mujeres, tenemos que empezar a hablar de este tema y tenemos que empezar a ponerlo de manera abierta. Yo, digamos, ahí lo que estaba diciendo Alejandro, es decir, hay preguntas que tenemos que hacernos ya con evidencia, y es, ¿quiénes son los más ricos, cierto? ¿Son hombres, son mujeres? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Cuáles son las actividades a las que se dedican las mujeres, los hombres, cierto? Por ejemplo, ahí hay un tema que tocó Alejandro, que tiene que ver evidentemente con equidad horizontal y que tiene que ver con específicamente el ingreso y las tarifas diferenciales dependiendo de la fuente del ingreso. Entonces, ahí hay que mirar muy bien si vale la pena o si es adecuado tener solamente un criterio de a ingreso igual, tarifas iguales, porque hay que mirar exactamente de dónde provienen los ingresos de las mujeres. Por ejemplo, en investigaciones que se han hecho en Europa, está comprobado que las mujeres, todos los beneficios tributarios o las tarifas más bajas que se dan a inversiones de capital, lo que terminan es beneficiando a los hombres. En cambio, que las mujeres tienden a estar en la informalidad, en trabajos de medio término, o tienen salarios. Entonces hay que mirar exactamente, porque sí, desde una perspectiva de género, hay que distinguir las fuentes de los ingresos. Alejandro, si pudieras irte preparando para dos de las preguntas que están en el chat, pero mientras tanto yo voy anticipando una pregunta que es para Lina y tiene que ver con el hecho de que finalmente los elementos estructurales o las modificaciones estructurales van a pasar por manos del Congreso, y si en tu práctica como abogada y en relación con, digamos que proyectos disruptivos similares y que involucren también consideraciones de este tipo, consideraciones de género que son las que se llaman, que sean consideradas, el Congreso si da garantías o si es suficientemente representativo y progresista y digamos que consciente o se ha mostrado consciente de ese tipo de preocupaciones en oportunidades pasadas que ha tenido que comportarse de esta forma. Pues, Giovanni, el tema del Congreso, pues ahí Alejandro lo puso en evidencia desde el principio. Ahí, pues, es decir, esta deliberación está cruzada por intereses no solo jurídicos, sino también políticos. Y bueno, y eso es parte de la deliberación.
Una de las cosas interesantes, va a saltarme un gato en la cabeza, ya saltó. Una de las cosas interesantes que tiene la demanda de justicia es que exhorta no solo al Congreso, sino debe haber una comisión. Acuérdame, Alejandro, cómo es el sistema de la comisión. Pues básicamente si hay una comisión que va a ser como asesora de lo que está pasando en el Congreso, lo que hay que asegurarse ahí es que haya enfoque de género. Sí, para complementar eso, nosotros yo creo que, o sea, nosotros hacemos una propuesta de cómo se puede acompañar este proceso para que justamente tenga más representación. Lo que nosotros vemos es que en los últimos años y en las últimas reformas tributarias, el monopolio de la discusión técnica sobre la discusión técnica lo tiene el Ministerio de Hacienda y el Congreso y los grupos de interés que se mueven dentro del Congreso, y no hay una representación amplia de la sociedad para discutir cómo debería ser el sistema de impuestos y sobre todo, y en este tema específico, cómo abordar estos sesgos implícitos de género que tiene la tributación. Nosotros proponemos una comisión en donde, por ejemplo, que pueda integrarse no solo con el Congreso, no solo con el Ejecutivo, sino que involucre actores de la sociedad civil y de la academia para que puedan poner en la mesa temas que se han obviado en las anteriores discusiones sobre el sistema tributario y que deben estar incluidos en esta reforma. Y en eso, pues evidentemente, caben todas las personas y organizaciones que estudian estos temas de género. Pienso en la Mesa de Economía Feminista o los programas de género que tienen y que han investigado mucho este tema. Entonces yo creo que aunque es esta comisión la que podría entrar a debatir y a incluir actores, yo creo que también, por ejemplo, la Corte Constitucional con sus mecanismos de seguimiento al fallo, también puede incluir actores en este tipo de discusiones. Pienso en las audiencias que hace la Corte Constitucional para hacer seguimiento, pienso en los autos y pues sí, en general yo creo que existen posibilidades para incluir actores que tengan esta representatividad sobre los temas de género en la discusión del nuevo sistema tributario. Ahora bien, para pasar a las preguntas que están en el chat, bueno, ¿cuándo se espera que la Corte se pronuncie sobre la demanda? No hay certeza. ¿Por qué? Porque en este momento la Corte Constitucional se encuentra haciéndole el control constitucional automático a todos los decretos legislativos que el presidente ha sacado en este estado de emergencia, que si no estoy mal son 170. Entonces, pues digamos que hay una carga de trabajo importante en este momento en la Corte. Pero además de eso, tengo entendido que los términos están suspendidos precisamente por la emergencia, por lo que esperaríamos es que la Corte se pronuncie sobre la admisibilidad o no de la demanda y después suspenda los términos hasta que termine, digamos, el estado de emergencia. Ahora bien, frente a la segunda pregunta, ¿por qué se demanda un decreto, que es el de 1989, y cuál sería la jerarquía legal de un eventual o hipotético estatuto tributario? El decreto se demanda porque este decreto es el que reúne las normas acá. Bueno, evidentemente yo soy economista, no abogado en este sentido. Lina me corregirá si tengo algunas imprecisiones. El decreto es el que reúne todas las normas tributarias que sí tienen efecto de ley. El decreto es el estatuto tributario, entonces, es decir, este decreto que es el de 1989 es el que reúne todas las normas, pero es el estatuto tributario que ha sido modificado. Siempre que se habla de una reforma tributaria, lo que se hace es modificar este decreto. Y se debe demandar porque tiene fuerza de ley, es decir, aunque ese es un decreto con fuerza de ley. Yo lo que creería es que un nuevo estatuto tributario sería el mismo decreto, porque en últimas es una reforma al estatuto, y como estábamos hablando, la idea no es que se bote toda la basura y digamos que esto no, es una reforma también a este estatuto tributario, pero reformando y detectando cuáles son estos elementos de este decreto con fuerza de ley que hacen o que vulneran estos principios constitucionales de una mayor o menor medida. Eso se tiene que hacer con discusión, con evidencia, y a partir de ahí se reformaría este decreto, que seguiría siendo un decreto con fuerza de ley porque que contiene todas estas normas.
Sí, evidentemente la reforma sería pues por ley, porque pasaría por el Congreso. Sí, la pregunta ahí es si van a derogar todo el decreto. Bueno, ahí tocaría mirar cuáles son los efectos eventualmente que fije la Corte Constitucional, dependiendo de si declara la inexequibilidad o cómo la declara. Alejandro, y finalmente, frente a las diferentes decisiones metodológicas que tuvo que tomar de justicia en este proceso, digamos que la literatura que existe pareciera sugerir que de justicia tomó una posición que, entre otras, refleja su posición política frente al tema, y otras más, incluyendo su decisión por enmarcar la discusión en el estatuto y no en el sistema, por ejemplo, en el sistema fiscal colombiano, y eso digamos que marcó un derrotero mucho más cerrado y implicó, entre otras, que algunas bondades del estatuto, es decir, del estatuto tributario, pasaran como por alto, por ejemplo, la contribución a la reducción de la pobreza, que son variables que de pronto pasan por alto en la demanda, y pues que finalmente pues para algunos responden a una preconcepción que tenía de justicia y que se presentan y se manifiestan en la redacción y en la estructuración de la demanda. Entonces, yo creo que eso está por ahí, eso es parte pues no sé si doctrina, pero de la prensa que ya ha salido a relucir. Y pues bueno, no sé, como para información de los que estamos aquí presentes y tranquilidad también, ¿cómo funciona ese proceso de deliberación? Vemos que la demanda está firmada por un montón de actores muy relevantes, representativos de muchos sectores, pero un poquitico como ves estas diferentes discusiones que tuvieron internamente para decidirse por uno u otro enfoque. Ese es un tema que yo creo que está, pues yo creo que todo el país se lo está preguntando en este momento. Claro, pues yo creo que inicia primero con una interpretación de lo que quiere decir la interpretación de la Constitución sobre sistema tributario. Hay algunas críticas que dicen que se tiene que tomar una interpretación más amplia y no literal sobre qué es sistema tributario, sino sobre sistema fiscal. Yo creo que yo abordé un poco de por qué o sea, si bien entendemos que esta discusión también pasa por el gasto público, creo que lo que diferencia un poco por qué nos podemos concentrar más en impuestos, además de que mencioné que es un reflejo también un poco del pacto social, también es la magnitud. Es decir, no solo con esta reforma no solo queremos ver cómo se recauda, sino cuánto se recauda. Y yo creo que esto pues es una discusión netamente tributaria, y el tema del gasto pues escapa un poco de ahí, porque el gasto es utilizar los recursos, ya sean pocos o más. Lo que nosotros buscamos es que una reforma tributaria estructural y que cumpla con los principios constitucionales no solo debe recaudar de una manera justa, sino también debe recaudar más. Eso por un lado. Sobre las discusiones, digamos, internas, nosotros tratamos en la mayoría de lo posible que los demandantes abarcaran, digamos, un espectro político amplio sobre el tema, pero pues yo creo que la evidencia que presentamos nosotros, aunque toda discusión es política, la evidencia que mostramos nosotros simplemente muestra el cumplimiento de esos factores por la interpretación que nosotros le damos a estos principios. En ese sentido, incluso tenemos algunas diferencias dentro de los demandantes sobre cómo debería ser el nuevo estatuto tributario, pero nuevamente lo que nosotros hacemos en la demanda no es decir cómo debería ser un estatuto tributario progresivo, eficiente y equitativo, sino mostrar por qué no se cumple. Entonces, por ejemplo, una de las críticas que han llegado es la interpretación que nosotros le damos a la progresividad de los impuestos a sociedades, en donde los impuestos a las sociedades tienen que ser proporcionales, y nosotros hacemos un análisis de progresividad, por decirlo, algo que no es ortodoxo en este tema. Pero pues nosotros no estamos diciendo los impuestos a las sociedades deben ser progresivos, en lo absoluto. Ahí tenemos diferencias entre los demandantes. Lo que sí mostramos es, bueno, los impuestos a las sociedades tienen que ser proporcionales, es decir, tiene que haber una tarifa plana para el impuesto a la renta de empresas, pero pues en la realidad eso no sucede, como ya les mostramos, como ya les mostré en la presentación, pues existe una gran dispersión de tarifas efectivas de tributación en las empresas, y ya que esto no sucede, lo que entramos a mostrar es, bueno, ya que no está sucediendo, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo son estas tarifas efectivas de tributación si partimos por niveles de ingreso o utilidades a las empresas? Y lo que mostramos es que
no son proporcionales, es decir, no son planos, pero además de eso, esto no lo presenté acá, pero pues lo que mostramos es que conforme a más utilidades tiene la empresa, tiene una tarifa efectiva de tributación menor y eso, aunque escapa la discusión un poco, tiene muchos impactos en la competencia, en la entrada de nuevos actores, que ya entonces la competencia no se va a dar por ganancias en productividad, sino por la capacidad de lobby de acceder a beneficios tributarios que disminuyan esa tarifa efectiva de tributación. Entonces sí, evidentemente, aunque hay una diversidad de posiciones políticas sobre el tema, creo que la evidencia que mostramos a toda costa es neutral, por decirlo de alguna forma, aunque la interpretación que nosotros le hacemos a la Constitución sí es el sistema tributario y no el sistema fiscal. Bueno, Alejandro, Lina, muchas gracias. Con esto completamos la hora y media de webinar. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, muy, muy completo y sobre todo complementarias las presentaciones. Estaremos atentos a la intervención de Lina en la Corte Constitucional, por supuesto. Estamos a tiempo para eso. Quisiera entonces, ya que hablas de esto, en un caso hipotético de que se admita la demanda, efectivamente la Corte Constitucional tiene un tiempo para recibir intervenciones de cualquier ciudadano o ciudadana, y esto es un derecho, y entonces a la Corte Constitucional pueden llegar estas intervenciones o que respalden la demanda, es decir, por qué estamos de acuerdo o por qué no estamos de acuerdo con la demanda, y yo creo que esto también igualmente fomenta el debate público y fomenta una discusión que tiene que ser de la sociedad como tal. Entonces aprovecho para invitar a quienes estén viendo este webinar a hacer estas intervenciones que yo creo que son muy enriquecedoras para la democracia y para esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, que estén muy bien. Sí, Saludos muchas gracias a todos. nuevamente, Giovanni, y a la asociación por la invitación y por el espacio. Bueno, con esto damos clausurado el evento. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por la asistencia. Recuerden que esto queda grabado. Tal vez utilicemos los correos para enviarles de vuelta el link en YouTube donde pueden acceder a la grabación. Ay, lástima que no les puede mostrar